Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy, 1 de febrero de 2025, celebramos el tercer sábado del tiempo ordinario y tomamos el Evangelio de San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa. Reclinando sobre un cojín, lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». En nuestra relación con el Señor, en el trato que tenemos, nos damos cuenta rápidamente de varias características de cómo Él nos trata. Jesús es gentil, es amable, está atento a nuestras necesidades, y eso lo experimentamos diariamente en nuestras vidas. Pero también nos damos cuenta que nuestro Señor nos exige, y sobre todo quiere que estemos atentos a lo que Él quiere para nosotros, o sea, cuál es la voluntad de Él para nosotros. En el Evangelio de hoy, que sigue al que habíamos escuchado ayer, encontramos a nuestro Señor enseñando a las multitudes que es el reino de Dios, y quizás Jesús habría permanecido junto al mar y enseñando durante todo el día. Podemos ver también que estaba en la barca y quizás lo hizo a esas enseñanzas de la barca como hizo en otros lugares. También, como lo dice en el texto de hoy, nos podemos imaginar a otras barcas también acercándose a nuestro Señor para escuchar mejor lo que tenía que decir sobre el reino, ¿sí? De cómo Él va creciendo, ¿sí? Como una cosecha o como un árbol. Y llegamos a la lectura de hoy, que nos dice: al caer el día, la tarde, les dijo: «Pasemos a la otra orilla». Y así, dejando la multitud, lo llevaron junto a la barca tal como estaba, y otras barcas iban con él. Entonces vemos que después de un día de haber estado enseñando y probablemente agotado físicamente, Jesús se recuesta sobre un cojín en la barca. Acababa de decirles que Dios está presente siempre con ellos, como un principio claro para ellos del misterio de la gracia, que Dios siempre está presente entre nosotros, que confíen en Él, ¿sí? Y da el ejemplo aquí de diferentes maneras. Podemos verlo como un agricultor confía en las semillas que crecerán incluso mientras duerme. Marcos describe entonces lo que sucede a continuación y dice: «De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín». Aquí vemos la reacción de los apóstoles, es lo que nos cuenta Marcos. Ellos no tenían suelo bajo los pies y la embarcación en la que se encontraban iba siendo levantada y dejándose caer y abofetada, llenándose de agua. Y nos muestran una emoción, o sea, lo que sentían. Primero tienen miedo y luego se enfadan. ¿Cómo es posible que Jesús ni siquiera se dé cuenta de lo que nos está pasando? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué se atreve a dormir en este momento? Dice el Evangelio que le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?».
Él se despierta y con una palabra calma la tempestad. Luego le explica a los apóstoles, no por su pedido, sino por su acusación. Nuestro Señor les dice, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y aquí nos damos cuenta que la fe es exactamente lo que está en cuestión aquí. Esta historia es una señal temprana y muy clara de la divinidad de Cristo, de su poder. Fíjense que en el día a día y nos encontramos con circunstancias así personalmente, pero también encontramos a otros. Quizás vimos a muchos que, escépticos por la revelación o escépticos por lo que significa nuestro Señor, quizás les encanta afirmar que quizás los primeros cristianos no creían que Jesús fuera Dios y que no había ninguna prueba definitiva, que el propio Jesús nunca había dicho que era Dios. Incluso uno podría ya decir hasta el Evangelio de San Juan. Pero el hecho es que aquí mismo, en el primer Evangelio escrito, Jesús ya muestra que es Dios. Lo muestra de una manera definitiva. ¿Sí? Porque aunque la gente había visto hombres santos que curaban, que exorcizaban demonios y enseñaban poderosamente, ningún hombre podía hacer lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Nadie más que Dios podía perdonar los pecados como lo hacía nuestro Señor, y nadie podía también calmar el mar excepto Dios mismo. Si Dios entonces, que es la última causa de todas las cosas, y aquí incluidas las tormentas, y Él tiene poder sobre ellas, entonces podemos no solamente entender de que Él tiene la capacidad y el poder de cambiar el tiempo, también vemos aquí que Él está permitiendo y creando las tormentas que han azotado a esta barca. Dios es el que permite las tormentas y el que las calma. Y tener fe, entonces, no significa la ausencia de tormentas, sino es aceptar las tormentas y también la calma, ambas cosas. La conclusión es inevitable. Dios mismo permite las tormentas en nuestras vidas. Aunque es cierto que Dios habla en la tranquilidad de nuestras almas, también se muestra muy claro lo que Él quiere en las tempestades de nuestra vida. Él también está presente entonces en nuestras tormentas. Cuando las tempestades acechan y parece ser que nos dominan, podemos imaginarnos también nosotros a Dios reclinando en un cojín mientras nosotros de alguna manera estamos sufriendo esas tormentas. Incluso quizás nos salgan palabras como las de los apóstoles: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa lo que sufrimos? Y podemos responder con claridad también nosotros: sí le importa. Los apóstoles, como también nosotros, aprendemos que lo que la tormenta nos está mostrando no es que Dios se haya olvidado de nosotros o que no le importe, sino que nosotros nos olvidamos quién es Dios. Muchas veces pasamos de aceptar con gratitud los generosos dones de Dios a esperar sus dones como un derecho. Esperamos que la vida sea cómoda y sin tormentas. De hecho, el esfuerzo diario en nuestras vidas es lo que decíamos al principio: hacer la voluntad, buscar lo que quiere Dios de nosotros, no exigir que Él haga la nuestra. Dios calma entonces nuestras tormentas con el tiempo muchas veces. De hecho, ya nos damos cuenta y seguido que ya mismo las está calmando.
Dentro de un tiempo miraremos atrás lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, y veremos lo que se suponía que debíamos aprender de esta tormenta. Aprenderemos de una lección importante, de un bien para nuestras vidas. Por eso, cuando nos sentimos abandonados durante nuestras tormentas, debemos recordar que Cristo está siempre presente, que no se ajena a nuestros sufrimientos, aunque parezca que está en silencio. Monseñor Fulton Sheen va a decir: Dios nunca está tan lejos como para siquiera estar cerca. Él está en nosotros. Por eso podemos pedir la gracia de confiar siempre en Dios, en su presencia, en nuestras vidas, mantenernos en esa presencia de Dios, especialmente en los momentos más difíciles, en las tormentas. Así podremos llegar a compartir su propia paz y su descanso.